5 de septiembre fue la última jornada de juicio oral y público que se le sigue a Eduardo Fredes, que es médico, que está detenido por el delito de abuso sexual agravado y alojado está hasta el momento del juicio en la unidad 17 de Urdampilleta. Quinta jornada, un juicio que tuvo 40 testigos, un juicio muy extenso para toda la semana y donde estaba previsto que dure 4 días, duró 5, ya lo explicamos, y en el YouTube está toda la explicación de por qué 5 días. El primer testigo fue, a raíz que fue, por eso se prorroga el juicio, a pedido de la Fiscalía, de la doctora Talarico, donde pidió que traigan, dado una mención que había hecho el propio imputado en su declaración que hizo, una declaración más que hizo en el juicio, porque ya había declarado, él había declarado en bien quedó detenido allá el 22 de agosto del año 2022, había después declarado en esta declaración donde él contó con esa menterré porque asumió, lo hicieron, él dice que una abogada lo hizo declarar que él había asumido el abuso, la relación, la situación poco clara, poco parecida a lo que es médico-paciente. Entonces a raíz de esto se hablaba de negociados con un fiscal. Esta causa, cuando se inició, estuvo en manos de la Fiscalía 4, que todavía estaba a cargo del doctor Walter Vicente. Luego el doctor Vicente se jubila y lo subroga, lo reemplaza, para palabras claras que la gente entienda, el doctor Leandro Cortelesi, que en ese momento solamente era fiscal de menores. Viene a reemplazar, a trabajar ahí, hasta que sale el nombramiento del actual fiscal, que es quien lleva la causa a juicio. Pero quien firmó y ordenó a la policía, a la DDI instruyó para que hagan el allanamiento con detención en el consultorio de Castelli Sáenz Peña a las 10 de la mañana ese día, un allanamiento, una detención más, porque la recuerdo, fue el doctor Cortelesi. Y él declaró en este juicio, el pasado viernes, repito, 5 de septiembre, diciendo que en ese momento había una abogada que lo asesoraba, que era de Mar del Plata, que él nunca hubo ninguna negociación, que de hecho tuvo una sola entrevista con esta abogada donde contó todos sus triunfos en causas importantes, quizá que salen reveladas a través de medios nacionales, y donde esta abogada fue quien, por conectividad, vía Zoom, lo hizo declarar a su defendido para no traerlo en ese momento, porque a veces es muy difícil que las unidades también tengan los cupos, los recursos, todo para llevar y traer detenidos, y donde ella misma dirigió toda la entrevista de la declaración que hizo el señor Fredes. También ella habló de que iban a hacer una reconstrucción del hecho en 3D y que había asumido la defensa porque el señor Fredes estaba en disconformidad con el primer abogado que lo asesora, que es un abogado acá de Trenquelauquen, que iba a pedir la excarcelación y el cambio de calificación. Dijo el doctor, lo que contestó el doctor Cortelesi fue, es lo que corresponde, para eso es una abogada defensora. Cualquier abogado defensor de cualquier persona imputada por determinado delito, ¿qué va a pedir? El cambio de carátula, tratar de bajar en cuanto a años, en cuanto a expectativa del delito, y la excarcelación si lo tiene preso. Con una excarcelación extraordinaria, puede pedir, a veces son excarcelaciones extraordinarias porque hay una persona que está a cargo de una persona con discapacidad, enferma, a veces porque él tiene un problema de salud, a veces por un montón de cuestiones. De hecho, la defensa a todo esto del señor le pidió que, dijo que la declaración fue arrancada, le preguntó si la declaración había sido arrancada bajo la poca voluntad del señor Fredes, y él le dijo que nunca, él preguntó nada, simplemente que lo que hicieron fue la doctora, su misma defensora, guiarlo y orientarlo en lo que tenía que declarar. Que acá está la cuestión donde él habría en una declaración asumido este delito. Después habló la defensa, dijo que la declaración fue arrancada sin voluntad, que nunca quiso hablar mal del doctor Cortelesi, que pidieron aportar audios de un pendrive y no se lo dejaron. También pidieron que un familiar, y entonces el juez ahí le respondió que no le dejaron los audios porque y la fiscal se opuso, porque los audios están en un teléfono y mensajes y demás, donde no se puede contextualizar porque no fueron para ellos aportados, según los conocimientos de los funcionarios judiciales, en el momento de la instrucción de la causa. Pidió que declare una persona
que era la esposa del señor Fredes, y la señora estuvo los 4 días anteriores sentada acompañando a su marido y a sus familiares y seres queridos, acompañada por seres queridos en el debate. Entonces, si vos escuchaste todo el desarrollo, no podés declarar, ni siquiera para atestiguar, mira, sí, ese teléfono, ese número es el mío. Ningún testigo puede estar contaminado con la prueba del debate en ese momento. La defensa dijo que había intereses contrapuestos, que nada tenía que decir del doctor Cortelesi ni dudar de su situación, pero que dejaba una reserva para que lo agreguen los audios cuando apelen a la casación. Bueno, a raíz de eso, el juez aceptó que los chats los incorporen, pero para ver si son reales, pero dejó la denuncia del falso testimonio también en reserva. El doctor Morán insiste con la denuncia del falso testimonio de la víctima en este hecho. Luego, son 5 fojas, se le entregaron y demás. 9:15 de la mañana comenzaron los alegatos. Bueno, al señor Fredes también le preguntaron si quería hablar, y él quiso hablar, el abogado lo orientó, como tiene que orientar, diciendo que él nada tenía que ver con todo esto. Quiso hablar algunas cosas más y le volvieron a repetir, y él lo entendió, que él no tuvo nada que ver con todo esto, que él es un preso inocente. Comenzaron los alegatos, donde para la Fiscalía se logró acreditar la materialidad y la culpabilidad del abuso sexual con acceso carnal, destacó los delitos de la intimidad sexual, y habló de la verosimilitud, de la persistencia en la situación y de la intimidad. Dijo que hay que analizar todo desde la perspectiva de género, y que es una cuestión que tiene que estar, es una ley amparada y reconocida. Acreditó que el 31 de agosto del 2021, para la Fiscalía, en esos consultorios, el imputado, aprovechando su condición de médico, abusó de la víctima, luego que el amán, después de un estudio, como cualquier estudio, después de todos los testimonios que han escuchado ya han explicado, ella va a cambiarse al baño, él ingresa y abusa sexualmente en el lugar del baño del consultorio. Habló de la estructura de personalidad que dejó muy marcada la doctora Moreira cuando habló de personalidad obsesiva y compulsiva, que era una persona que se le pone algo en la cabeza y hasta no lograrlo, no logra concebir límites. Dijo que también habló y marcó las declaraciones de las otras chicas, que aclaro, no fueron denunciantes, solo hay una denunciante que es esta jovencita. Las otras personas, las otras mujeres que fueron a aportar su testimonio en calidad de testigo, y algunas contaron, todas las que fueron contaron, más las que estuvieron conectadas vía Zoom, contaron cómo habían sido sus situaciones, que también ya las hemos contado, las pueden escuchar. Como por ejemplo cómo te quedan las prótesis y otros comentarios fuera de lugar. Habló del hecho del 2018, de uno del 2018-2019, de uno del 2020 y de uno del 2016 puntualmente fue la fiscal marcando, hasta que en el 2021 ocurre este hecho que lo lleva a juicio y lo tiene en calidad de detenido. Que ante el placer impulsivo no podía controlar, que el patrón fue escalando de menos a más con qué culo tenés, perdón, pero lo digo en palabras textuales, qué culo tenés, cómo te quedan las prótesis, cómo te sentís en la cama, cuestiones puntuales que fueron enumerando, y que bueno, trato de sacarlas, no contarlas mucho por siempre preservar a la audiencia. Que la víctima respondió también, ella defendió a la víctima porque la víctima en esa hora y pico que estuvo declarando, que fue la primer testigo, respondió las preguntas de todas las partes, no se guardó nada, contó todo a las dos partes lo que le había sucedido. Que la mente en shock no le permitió salir disparando en ese momento, simplemente quedarse y esperar sus estudios y explotar cuando llega, va a su trabajo, devuelve el vehículo y llega manda a su mamá que la vayan a buscar, su hermano la recoge a una cuadra del centro, en una esquina tradicional del Trenquelauquen, y miraba con odio a su hermano y no quería que nadie la toque. La verosimilitud es lo más claro en el relato de la víctima, manifestó la fiscal en sus alegatos. También fue y puso en manifiesto la declaración de la mamá, la señora cómo fue contando desde que el momento que la hija la llama, en donde a esa familia y a ella se les cambia la tarde de un momento para otro después de las 4 de la tarde de ese día de agosto del 2021. Cuando le dijo a la mamá que el médico la había violado en el consultorio. También habló, bueno, de la estrategia de la defensa, que era negar los hechos, que era admitir parte de los hechos, que la hizo, que lo hagan declarar en el juicio, la culpabilidad, buscar situaciones de culpabilidad en el tribunal, en la fiscalía, y dijo la fiscal, al señor Fredes lo condena la
prueba. Como agravantes, es un crimen de poder, de desigualdad de género. El contexto, un consultorio médico no es un lugar de control, de seguridad y de concurrencia. La desigualdad era un hombre contra una mujer. La alevosía en el ataque fue a traición, fue el médico quien la violó. Y el grave daño a la salud mental, que de hecho la dejó sin vida, en el sentido figurativo mentalmente, no físicamente. Solicitó un veredicto condenatorio como acto de justicia, la culpa y la vergüenza por el lado de la víctima que todavía siente, y pidió una pena de 15 años de prisión para Eduardo Javier Fredes, inhabilitación especial para la función de médico. Comenzó el doctor Morán, el codefensor, donde dijo que él fue traído a juicio por una declaración de una víctima, que no hay pruebas desde el día 1 que está cumpliendo en la cárcel, una cárcel de mayor seguridad, que fue un operativo de muchos patrulleros en el consultorio, que hubo varios agravantes, que hubo varios hechos agravantes y no fue defendido este hombre porque no lo defendieron sus abogados anteriores, que hubo irregularidades, que la víctima contó cómo había sido el abuso, pero de esa manera no voy a dar aclaro, no puede haber sido por cuestiones técnicas que explicó un médico ginecólogo que trajeron de testigo, que también la mamá recibió la noticia como cualquier mamá dolorida, pero que no solamente relata lo que le contó la hija, porque no fue testigo, que hubo archivo de actuaciones y, digamos, en algunas cuestiones, que la declaración la declaración de ella fue inducida por una respuesta directa en cuanto a las pericias, porque la forma de hacer las pericias que explicó la doctora Moreira y también la psicóloga, que ella está inducida, que la víctima está inducida por un funcionario público y que el fiscal dice tener elementos de cargo. También habló de los grupos que actúan como jefes de grupo, los grupos feministas, las diferentes cuestiones que tienen, que ellos hablan de que no hay una acumulación de pruebas suficiente. También que habló de que una de las personas que fue a declarar, una chica grande, de 40 y pico, casi 50 años, que es mamá, que fue a declarar, que después ella estuvo acompañando, que fue la primera que le pidió perdón a la víctima por no haber denunciado, que estuvo acompañando, era todo mentira. También cuestionó porque alguien le dijo machirulo a Fredes en su consultorio después de sus comentarios, y que las pruebas no son elocuentes y que lo deben ver los jueces. Dijo Morán, prefiero un culpable libre y no un inocente detenido. La gente debe ir a juicio por hechos reales, se debe trabajar en la objetividad, no ganar un juicio, ni es el último juicio. Lo indujeron a declarar, como la fiscal me criticó a mí, yo también la critico a ella. Soy vehemente, estoy convencido de lo que defiendo, y si es culpable que se pudra en la cárcel, pero estoy convencido de lo que defiendo, por lo tanto soy vehemente con lo que digo. Luego vino el doctor Meireles, que era el defensor, y habló de las cuestiones que tenían que ver con el abuso sexual, la situación de la imputabilidad, las inconsistencias, como la situación, por ejemplo, que dijo que había un espejo en el baño y no había. Después, cómo le fue contando a la mamá y no lo denunciaron, por qué lo denunciaron tanto tiempo después, por qué esta jovencita que estudiaba en un lugar después fue inconsistente el estudio porque cambió de carrera, después cambió de ciudad donde vivía. Puso todo eso, digamos, en manifiesto a las actitudes de la víctima. Digamos, cómo la víctima pudo hablar con su psicóloga actual, de todo, que le dio más detalles días antes del juicio, cuando la psicóloga había manifestado que hablar de todo actual fue prepararla y acompañarla para que también pueda estar, porque esta chica declaró y después estuvo todos los días del juicio. Si bien en algunos momentos se la veía que se la retiraba de la sala, pero volvía a estar y escuchó todo lo que se dijo en ese lugar. También habló de la pericia del médico perito del doctor Tanoni, lo que los testigos de la fiscalía poco aportaron y que nadie pudo decir cómo la abusó. Ningún testigo fue
que en esto quiere decir el doctor Merelle, que ningún testigo fue testigo de cómo la abusaron, del hecho, de la escena. Bueno, habló de las 4 personas que declararon, dijo que acá hay un hecho, un denunciante y un imputado, que hubo decenas de testigos que declararon del concepto que tenían del señor Fredes como 30 de acá, y sí, muchas pacientes de él de 30 de agosto, que lo declararon, y mucha gente de acá también. Solicitó la absolución, dijo que no hay elemento de prueba contundente y que no se puede acreditar la materialidad ilícita y que se tiene que tener en cuenta siempre el principio de inocencia. En caso de la incertidumbre y no certeza, que sea absuelto. Y aclaró, es cierto que los delitos sexuales deben tener perpetua, pero no de género ni de ideología. Así que eso fue lo que dijo. Se disculpó, después de tomar, se disculpó con los jueces por la forma que tenía de hablar, así que él nunca pretendió agredir a los jueces ni al tribunal, pero cada uno tiene la forma de expresarse que tiene. El tribunal se retiró de deliberar, la sentencia va a ser el día 29 de septiembre.